Vayamos un poco al tema de las estructuras. Cuando se tenga un conjunto y una operación, ¿sí?, el máximo grado, la estructura más amplia que podemos construir con un conjunto y una sola operación, es la de grupo conmutativo. La de grupo. En caso particular, grupo conmutativo. Cuando tengamos dos operaciones, un conjunto y dos operaciones, ahí ya podremos hablar de estructuras como anillo o cuerpo. Y cuando ya intervengan dos conjuntos y dos operaciones, bueno, se verán matematicados. Entonces, acá hay un conjunto y una operación. El conjunto de los reales y los asteriscos, el conjunto de los racionales, menos el valor menos 1 y la operación asterisco. Por lo tanto, tenemos como máxima opción de llegar a la estructura de grupo. Pero antes de llegar al grupo, podemos hablar de un semigrupo. Que un semigrupo no es más que un magma asociativo. ¿Y qué es un magma? Cuando digo magma, digo por decir. ¿Sí? Magma es una ley de composición interna. O sea, una ley de composición interna asociativa es un semigrupo. Una ley de composición interna que además de ser asociativa tiene elemento neutro y tiene elemento inverso simétrico, ¿sí?, tiene estructura de grupo. Si además cumple con la conmutatividad, es que se les dice usualmente grupo abeliano. Quizás conviene empezar por ver si es o no es conmutativa la ley interna, para evitar ciertas cuentas cuando se calculen los elementos distinguidos. Entonces, primero que nada, veamos la operación asterisco definida sobre R. ¿Qué dice? Que si tomo dos elementos reales cualesquiera, la suma del cuadrado del primer elemento, la forma de obtener el resultado de x asterisco y va a ser sumar el cuadrado del primer elemento más el cuadrado del segundo elemento. Entonces, ¿es una ley de composición interna? Sí. Es una ley de composición interna. Existen estructuras inferiores como la de retículo que no se ven en la materia, no recuerdo que se la vean, pues no se pregunta usualmente, entonces no vamos a entrar en estructuras que no se ven. Una ley de composición interna, porque sumado al cuadrado dos números reales, o sea, la suma al cuadrado de dos números reales cualesquiera es otro número real. Entonces es una ley de composición interna. Luego, veamos si es conmutativa. Esto no es en esencia algo central porque la conmutatividad va a definir las características de la estructura si llegara a ser, por ejemplo, una estructura abeliana o no. Si tuviera x asterisco y el resultado sea exactamente lo mismo que y asterisco x, ¿sí?, diríamos que la estructura sería abeliana para cualquier par de x y que pertenezca al conjunto de los números reales. Acá no, bueno, definí ya toda la formalidad de la primera parte del enunciado, pero lo pueden recuperar de los ejercicios anteriores. Esto es lo que en esencia habría que probar para hablar de conmutatividad. Entonces, si tenemos x al cuadrado más y al cuadrado e y al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí?, la igualdad se preserva. ¿Y por qué se preserva? Porque la suma es conmutativa. Entonces, x asterisco y e y asterisco x, ¿sí?, dan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque
la operación asterisco está definida a través de una suma, y la suma es conmutativa. Entonces, como la suma es conmutativa, podemos asegurar que la operación asterisco también será conmutativa. Entonces tenemos esa situación en particular. La conmutatividad. Ahora hablemos de la asociatividad. Y nuevamente no voy a describir toda el preámbulo que es necesario y que corresponde para definir la asociatividad. Voy a mostrar lo que habría que probar. Que A asterisco B, A asterisco C, tendría que ser igual a A asterisco B asterisco C. Sí. Da lo mismo hacer primero A por B y el resultado operarlo con C que hacer A operarlo con el resultado de B contra C. Entonces, acá tenemos que A operado con B va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado asterisco C. Y esto va a ser igual. Y ahora el primer elemento pasa a ser X al cuadrado más Y al cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado más. Estoy mezclando un poco las letras acá. Vamos a usar la misma letra para no confundir. Acá vamos a utilizar X asterisco Y asterisco Z, X asterisco Y asterisco Z. Entonces, evitamos, unificamos el B. Entonces sería más Z al cuadrado. Y si nuevamente a esto le llamamos 1 y a esto le llamamos 2, tendríamos que 2 sería X asterisco Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y esto sería igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, todo al cuadrado. Si estas dos expresiones son iguales, es porque todo sería igual. ¿Serán iguales? A ver qué opinan ustedes. En ambos casos se pueden expandir los cuadrados, los binomios elevados al cuadrado. X a la cuarta más Y a la cuarta más 2 veces X cuadrado por Y cuadrado más Z cuadrado. Y lo mismo podrían hacer en la expresión 2. Sería X al cuadrado más Y a la cuarta más Z a la cuarta más 2 veces Y al cuadrado por Z al cuadrado. Dan lo mismo. Por lo menos esa respuesta tienen que intentar. ¿Da lo mismo uno que dos? ¿Es un sí o un no? No se le está pidiendo mucho. Contesta, tiene un punto más en el examen. Ni, casi. Son 100 puntos en el examen, o sea que tiene que sacar el 60% de 99 puntos. No, claramente no son iguales, sí. No es asociativa, sí.
Si ya no es un magma asociativo, sino es una ley de composición interna asociativa y seguramente grupo grupo no va a ser, semigrupo tampoco. Es una ley de composición interna conmutativa. Tendrá elemento neutro, tendrá elemento simétrico y esos son elementos distinguidos que vale la pena indagar, ¿sí? Más allá de que no cumplan con la estructura de grupo, para ver la existencia o no de esos elementos. Pero no representarían una estructura de grupo.